Hola amigos, nos encontramos aquí con el padre Humberto Pro y él viene a hablarnos de algo muy interesante. Permítame presentarme, yo soy Gerardo Canseco y me encuentro aquí con Nelly Canseco. Bienvenida, Nelly. Hola, muy contenta, encantada de estar con el padre Pro y con ustedes, porque traemos un tema actual interesante y que les vamos a compartir. Y es que el padre Humberto Pro nos trae un libro recién salido del horno y que trae mucha información útil. Por eso está hoy con nosotros. Así es, y la intención justamente, le damos las gracias a Mundo Católico, a Ceci Valderrama por abrirnos sus puertas, y la intención justamente es dar a conocer este libro que usted escribió, padre Humberto Pro, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Efectivamente a Ceci y a ustedes dos por la invitación, y estoy a sus órdenes. Pues platíquenos un poco, ¿cuál es el sentido del libro del padre Pro por el padre Pro? Porque estamos hablando del padre Miguel Agustín Pro y usted es familiar. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. He contado la historia en distintas ocasiones y cada vez que la cuento la gente me dice, oiga padre, debe escribir eso. Ciertamente hay muchas biografías acerca del padre Pro y alguno podría decir, ¿y por qué o para qué otra biografía? Creo que hay dos motivos, digamos, que son un poco distintos a las demás biografías. Uno, que personalmente me siento en deuda con el padre Pro. Pues él hizo grande el apellido y la verdad es que cuando me presento muchas veces la gente, el padre Pro. Y hay muchas anécdotas, ¿verdad, padre? Sí, es que yo quiero que nos los vaya platicando. Una que otra. Sí, digo, efectivamente la gente pues se deslumbra, se apantalla, el padre Pro. Y entonces, pues al margen de lo que vayamos a tratar, pues me preguntan, oiga, ¿y usted cuál es la relación que tiene con el padre Pro, etcétera? Es natural, o sea, pues es una persona que en parte también podríamos decir marcó la historia. Sin duda alguna. Y entonces, bueno, pues la gente me pregunta, ¿no? No sería sonado mi apellido si no hubiera sido por él, o sea, no soy yo el que en definitiva ha hecho ningún mérito, ¿no? Y como decía, siento una deuda de gratitud con el padre y con su hermano, porque el padre fue mártir, pero tanto como su hermano. Uh-huh. A los dos los atraparon a 3 hermanos, a 2 de ellos los fusilaron, al padre y a Humberto. Roberto, que quedó vivo, lo puedo anticipar, es mi abuelo, si no, no estaría yo aquí. Y precisamente porque a ellos dos los mataron, los 2 mártires, tanto el uno como el otro, a uno se le siguió proceso de beatificación y canonización, al otro no. Bueno, pues por ellos, insisto, tenía yo una deuda de gratitud y en parte por eso escribí el libro. La otra idea, yo creo que otras 2 podría yo decir. Una es que han corrido en la familia una serie de historias, de anécdotas que no se sabían. De manera que siendo inéditas, pues sí nos interesaba a distintos miembros de la familia, porque cuando tuve el primer borrador se lo pasé a mi familia y ellos pues fueron añadiendo alguno que otro detalle al libro y para que se publicaran. Entre otras, pues también lo que se dice acerca de Humberto, porque de Humberto no se había publicado absolutamente nada. Y ahora publicamos una semblanza en este libro que pensábamos que era de justicia que se supiera algo de su vida, ¿no? Era un tipo de una pieza realmente. Era laico, muchas veces la gente me pregunta, ¿y también era sacerdote? No. Él era laico, tenía alrededor de 23 o 24 años cuando lo fusilaron. Y seguramente, por supuesto, en el cielo. Sí, eso pensamos, sí. Por supuesto. Bien, y la otra razón, podríamos decir, es que el padre Pro, en vida, empezó a repartir unas despensas, iba pidiéndole a gente con medios, con posibilidades, para irle repartiendo a la gente pobre. En vida llegó a repartir cerca de 200 despensas. Y pues es muy interesante que a la vuelta de más de 90 años esas despensas no se han detenido, no se han dejado de repartir. ¿Esa es una cuenta mensual, más o menos? 200 Todos los despensas. meses. Bueno, esas repartía el padre Pro. Uh-huh. Ahorita se reparten 250. 250 cada mes. Mensualmente. En torno al día 23, en la iglesia de la Sagrada Familia, también son mis parientes, mis papás, que consiguen donativos y reparten esas 250 despensas mensualmente. Es una causa extraordinaria y no es tan sencillo que una cuestión así prevalezca después de 90 años.
Así es, así es. Bueno, ha habido mucha gente son varias muy vidas. generosa, distintas generaciones, mucha gente muy generosa y bueno, pues unos y otros pensaron que aquello no debería de parar. Yo pienso en parte que será también por intercesión del Padre Pro, que aquello sigue en pie. Sin duda alguna. Y el libro es también para conseguir fondos para la repartición, el reparto de las despensas estas famosas. O sea que justamente esa es la finalidad del libro. Obviamente platicar todo el tema familiar y ciertas anécdotas y situaciones que de pronto no están en ningún otro libro y que además son de primera mano porque son temas de la familia. Y luego, pues el hecho de que todo lo que de aquí se recaude sea para una causa tan noble, pues es extraordinario, ¿no? Así es. Y es un libro histórico donde se comparten un montón de fotografías originales, que además está muy bonito y pues las podemos ver en tono azul, donde se ve la historia de esta familia y que fue una historia real, pues de los cristeros en México y de todo lo que tuvieron que lidiar y lo que sucedió y cómo tenían que incluso esconderse por su fe. Así es. Platíquenos un poco de esa parte de lo que se vivía en esa época, concretamente en México. Bien, mira, yo creo que todo tiene su historia y sin ánimo de alargarme mucho, hay que decir que en 1917 se reforma la Constitución. Entiendo que hay estudios que investigan una serie de artículos que se introdujeron en la Constitución con un tenor bastante anticatólico. Y pues en 1917 se reforma la Constitución, quedan unos artículos con un tenor bastante anticatólico y en ese momento no pasa nada, pero se podría decir que era una bomba de tiempo, era cuestión de que un presidente, algún legislador se animara a imponer aquello. Bien, pues resulta que en 1920 entra a la presidencia el general Álvaro Obregón. En su periodo, entonces eran 4 años, no pasa nada con respecto a estas leyes. En 1924 entra Plutarco Elías Calles y de ahí hasta el 28, que es su periodo, empieza un movimiento realmente muy fuerte, muy anticatólico en el país. Se emite la famosa Ley Calles, por la cual la Iglesia reacciona cerrando las iglesias al culto, porque claro, pues no se podía practicar. Estaba prohibido. Bueno, o sea, la Iglesia reaccionó diciendo, con esta Constitución o con esta legislación o con esta ley, pues no nos podemos arriesgar a practicar, ¿no? Bien, pues se cierran las iglesias al culto, tienen lugar expulsiones de sacerdotes, de obispos que vinieran de fuera, que vinieran del extranjero, monjas, y bueno, pues ahí empieza la famosa guerra cristera. Hay como 2 reacciones por parte del pueblo, los que entran, digamos, en plan pacífico a todo este movimiento y los que toman las armas. Los que toman las armas, pues como es sabido, como es conocido, pues tienen una guerra contra el ejército y por otro lado los de la resistencia, digamos, pasiva, van viendo la manera de repartir propaganda y de pues concientizar a la gente pues para rezar, para pedirle a nuestro Señor la paz que se necesitaba en México. Y además, Padre Humberto Pro, hacerlo a escondidas. Sí, porque pues aquello era delito. Hubo una ocasión, si no me equivoco, fue el día del desfile de septiembre, que salieron unos globos de Cantoya, digamos, enfrente de Palacio Nacional, atrás de la otra calle, y cuando esos globos pues, suben con aire caliente, cuando se queman los globos empieza a caer propaganda. Y aquella propaganda, pues el presidente le aplaude, aquello muy bonito, muy bonito, muy bonito, pero claro, era propaganda contra el gobierno. Y fue donde ya no le gustó. Y no le gustó absolutamente nada. Por supuesto. ¿No? Bien, eso empieza en 1926, a mediados de 1926, se da el cierre de las iglesias. Poco antes, unos días antes, llega el Padre Pro a México desde Europa, él se acababa de ordenar, se ordenó en 1925, regresa y se encuentra con esta triste realidad. Y ahí
se da él, con mucho celo apostólico, con mucho celo por las almas, se da él a la tarea de ayudar a las almas, de celebrar misa, de confesar, de predicar, de pues, llevar una dirección espiritual de mucha gente, gente sin recursos, gente con recursos, a todos los niveles se maneja. Como es natural y será sabido para muchas personas, la misa se celebraba ocultamente, no había manera de pues eso, celebrar en una iglesia, ¿no? Bien, hacia finales de 1927 está teniendo lugar la campaña de Obregón, que se quiere reelegir. Entonces, no había reelección, ¿no? Era sufragio efectivo, no reelección. Y pues se empieza a hacer, meses antes, toda la campaña legislativa, digamos, para cambiar la ley. Y tanto así que lo consiguen. Hay que decir que Obregón en ese momento pues tiene, se podría decir que todo el país en contra, porque él quiere ser presidente, pero tiene una serie de partidos antirreeleccionistas en su contra, tiene también al mundo católico en su contra, porque pues obviamente él, esperaban los católicos, seguiría la misma política de Calles, y los Estados Unidos no ven un país para nada pacificado, mientras que él pues proponía o prometía que se pacificaría el país. Bien, pues ese es el panorama de Obregón. Hay que decir que al padre Pro se le quería detener ya tiempo antes. Era buscado. Sí, había una orden de aprehensión hacia el padre Pro. Y pues ante esa orden de aprehensión, él pues seguía actuando, esperaba que en algún momento lo detuvieran, pero no había pasado absolutamente nada. ¿Y la orden de aprehensión era por predicar, por rezar, Sí, por...? Sí. Sí, por ser católico y por ser sacerdote, ¿no? Por ejercer el ministerio. Se lo pregunto porque esta guerra cristera y todo lo que sucedió históricamente no es algo que esté en los libros de texto, no es Al algo menos que no oficialmente, ¿no? Oficialmente no, y mucha gente no lo sabe, pero es algo que sucedió en México, muy triste. Ya. Y bueno, como niños, por supuesto que escuchamos hablar del padre Pro. En aquella época. Ajá, como Sí, niños. como niños. Sí. Y ahora de pronto se habla menos de ello, pero es importante que los jóvenes conozcan todo lo que hay detrás. A mí me gustaría, padre Humberto Pro, que nos platicara un poco, por ejemplo, de las ocurrencias que tenía el padre Miguel Agustín Pro, ese tema de que de pronto un día se acercó a algún lugar y decían, oye, están esperando aquí un sacerdote, ¿y cómo reaccionó? Si nos puedes compartir un poco de ello, por favor. Sí, él iba a una casa particular y, no sé, yo me quiero imaginar la escena. Y pues él dobla la esquina, cuando uno va a una dirección, pues normalmente mira hacia dónde va y resulta que hay un par de policías en la entrada de la casa. Yo creo que hubiera quedado muy sospechoso que en ese momento él hiciera ademán de ir en otra dirección, de manera que se dirige resueltamente a aquella casa y en cuanto llega pues se abre la chaqueta como enseñándoles una placa, ¿no? Los policías se cuadran, ¿qué pasa aquí? No, pues parece que va a venir un sacerdote, déjeme pasar, por favor. Y entonces ya le abren la puerta, entra, la gente que efectivamente lo esperaba Dice, ¿cómo? está ahí con mucho miedo. Padre, ¿pero qué hace usted aquí? Bueno, pues tenemos que rezar por México, ya ven cómo está la situación, en este momento no podemos celebrar, ya será en otra ocasión, no dejen rezar, con permiso, buenos días, pues escápese, no, como que me escapo, salgo por donde entré. Efectivamente salen, los policías se cuadran una vez más, y bueno, pues ya para despedirse, señores, abran ustedes bien los ojos, que el sacerdote que buscan no está lejos de aquí, con permiso, buenos días, ¿no? Y además no mintió. No, ninguna mentira. Ninguna mentira. Extraordinario. Eso era precisamente por la orden de aprehensión que tenía, ¿no? En distintas ocasiones le pasó, en una ocasión, no me acuerdo en este momento cuál pudo haber sido el contexto. El caso es que detuvieron como a 4 o 5 personas y los llevaron a la cárcel, efectivamente. Y estando ahí, dice pues el que hacía cabeza, uy, mañana vamos a tener misa. Y entonces el padre Pro, aunque iba disfrazado, porque en ese momento no se podía vestir de sacerdote, aunque iba disfrazado, piensa, pues aquí ya se supo quién soy yo. Pero como, insisto, tenía mucha chispa y era muy espontáneo,
En ese momento dice, bueno, ¿y por qué va a haber misa? No, pues porque aquí hay un presbítero, ¿no? P-R-O. No, espérese. O sea, presbítero se abrevia P-B-R-O. Pro es mi apellido. ¿Cómo cree usted que vamos a tener misa mañana? Ah, no, es un error, ¿no? Y se salvó. O sea, él mismo no se delató. Encontró la salida y además le argumentó. Hizo lo suficiente precisamente para que no... Para disuadirlos. Para disuadirlos, efectivamente. Qué bárbaro. Y así como eso, ¿se narran muchos de esos anécdotas en este libro? Se narran algunas de esas, ya cuando regresa de sacerdote, otras de chico, ¿verdad? Cuando regresa de sacerdote, tiene algunas, pues lo mismo, muy ocurrentes en ese sentido, y otras de chico, porque, insisto, tenía muchísima chispa, ¿no? Bien. Y padre Humberto Pro, ¿cómo fue finalmente que es fusilado y cómo lo detienen? ¿Qué hubo detrás de todo eso? Bien, como decía, tiene lugar hacia finales del 27 la campaña del general Obregón. Se quiere reelegir, va a distintos estados de la República y en una ocasión de regreso resulta que una persona atenta contra la vida del general Obregón. Este señor había planeado aventar unas bombas al coche de Obregón, le pidió a otros 3 amigos que lo ayudaran, consiguen un coche, los 4 esperan a Obregón en una de las estaciones del tren, no para el tren, con ese intento fallido se ponen nerviosos, no saben qué hacer, se van a comer, esto es cerca del mediodía, se van a comer, saben que luego Obregón saldrá a una corrida de toros, era un domingo, 13 de noviembre del 27, y planean que en cuanto salga de su residencia, pues lo persiguen y le avientan las bombas que habían preparado. Bien, pues dicho y hecho, cuando sale Obregón de su casa, se le acercan en el coche, se le cierran, chocan, avientan las bombas explotan, hacen mucho humo, y el que planeó todo, el señor Luis Segura Vilchis, dice, bueno, ya está, ya matamos a Obregón, vámonos de aquí. Entonces se da la persecución en coches, tipo película, ¿no? Pues disparos, persecución, hasta que en algún momento el que va conduciendo el coche choca. Dice él que no sabe si por nervios o a propósito. El caso es que se detiene el coche y los 4 salen corriendo. Huyen para que no los pesquen, justamente. Exactamente. Y en ese momento es muy importante identificar a cada uno de los 4 tripulantes, porque el chofer desaparece, de ese nunca se supo nada más. El que iba a su lado, Luis, que planeó absolutamente todo, se escapa. Y de los 2 de atrás, a uno lo detiene la policía con un disparo que le entra por la nuca y le sale por la frente, o no sé si por un ojo, y el otro sale corriendo también. Entonces la policía, o los periódicos de la época, sesgados, dicen que este hombre confesó. ¿Cómo? Pues no sabemos, no se entiende. No hay manera. O sea, él llegó aparentemente con vida al hospital, pero sí, obviamente inconsciente. Pero inconsciente. Claro. Inconsciente, y pudo haber estado inconsciente pues unos 3 o 4 días, o una cosa así. Y después falleció. Y fallece. Entonces, una de las versiones dice que un policía acompañó a la esposa de este hombre, Nahum Ruiz se llamaba él, va con la señora Ruiz al hospital y, según esto, se hace pasar por un hermano de Nahum, de manera que empieza a dialogar, dice, oye, pues mira, soy tu hermano. Vamos a ver, si era capaz de entender y de hablar, yo creo que hubiera sido capaz de identificar que no era la voz de su hermano. Sí, en última instancia. Simple y sencillamente. Pero ni eso podía ser, tristemente. No, nada. Pero la versión es que él entonces confiesa. Que él dice, según la policía, díganle a Luis Segura Vilchis que se cuide y a los hermanos Pro que tengan cuidado.
Bueno, vamos a ver, o sea, Luis tenía razones para cuidarse porque él había... él se había participado. Se había participado, o sea, por supuesto que se iba a cuidar. En el atentado, ¿no? Claro. Si los pro hubieran participado, pues hombre, el comentario es bastante tonto, o sea, que se cuiden, pues ya se sabe que se sabría que se tenían que cuidar. Es absurdo, me parece. Fue una manera de inculparlos, nada más. Y a raíz de eso se dan a la tarea de detener a los hermanos pro. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones es que como iban 4 en el coche y al final, pues este señor muere en el hospital, al otro lo detienen mientras va corriendo, Luis finalmente se entrega, me saltó un poco, pero finalmente se entrega, precisamente porque detienen a los pro. Él se entrega para decir la verdad. Luis piensa que aquello es una injusticia, que vayan a acabar con sus vidas cuando él es el culpable. Y realmente con mucha hombría va y se entrega. Y como un cuarto nunca aparece, la policía dice que el chofer habría sido, en base a que nunca se explicó, habría sido Humberto Pro, el hermano del padre. Y entonces, ¿porque el coche estaba a su nombre o cuál es ahí el asunto? Eso es lo que dice la policía también. Eso es lo que dice la policía, que el coche estaba a su nombre. La verdad es que... De Roberto. De Humberto. De Humberto. De Humberto. De Humberto. Sí. Los periódicos de la época y el reporte de la policía dicen que el coche estaba a nombre de Humberto. Okay. Entonces funcionaba la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa. Y la Liga como tal, pues iba teniendo actividades conjuntas. Compraron un coche para la Liga, para las actividades de la Liga, para distribuir propaganda, etcétera, etcétera. Ese coche también lo usaba la familia Pro. En ese coche también el padre fue repartiendo despensas. Justo antes del atentado, Luis pide que le endosen la factura para que conste que el coche es del que lo manejaba. Este señor que lo manejaba se llamaba José González, el que desapareció, decíamos, ¿no? Sí. Entonces, Luis, que es amigo de la familia Pro, los conoce bien. Sí, él sí era conocido, pues. Sí. Pide que le endosen la factura. Ahora también en la investigación que hice, salió que el coche no estaba a nombre de Humberto. En la familia sabíamos, entendíamos, que el coche habría estado a nombre de Humberto. Pero cambió de propiedad. Y que Humberto se lo habría pasado a Luis, porque Luis le habría dicho, oye, mira, necesito el coche para unos trabajos de la Liga. Y que Humberto le habría dicho, mira, si es para cosas de la Liga, pues será una causa noble. La verdad no es esa. Que es interesante porque, como digo, en todo caso, a Humberto lo habrían involucrado precisamente por eso. Fue parte del argumento gubernamental. En un escrito que me pasaron a la hora de escribir el libro, escrito inédito, escrito también por José González, o sea, el chofer del coche. O sea, de primera mano. Pues. Quiere deslindar toda responsabilidad. Dice que Luis llamó no a Humberto, sino a Roberto, otro hermano del padre, a Roberto, para que le endosara la factura. Y cuenta él que la factura no estaba a nombre de Roberto Pro. Daniel Ríos me parece que era el nombre. Entonces llegó Roberto y le dijo, Luis, mira, te agradeceré que nos endoses la factura. Y le pregunta, ¿a nombre de quién? Y le dice el otro, José González. Dice él en su escrito, José González, hay muchos. Podían pensar que era un alias o pues, podían no sospechar de mí nunca. Cuando le dijo José González, Roberto le preguntó, ¿es tu nombre de batalla o es el real? Dice, no, es mi nombre real. Porque eso se acostumbra a usar seudónimos. Sí, de hecho Roberto no firma como Roberto Pro, sino como este señor Daniel, que tenía una licencia a nombre de Daniel. Bien, pues endosa la factura y cuenta José, el autor de este escrito, que nunca conoció a ninguno de los hermanos Pro, a excepción de Roberto y en ese momento. A mí se me hace muy interesante porque pues se desmiente la versión de que Humberto habría sido, por un lado el chofer y por otro lado el dueño del coche. Y la verdad es que no hubo manera de que la policía involucrara a Humberto
con alguna prueba fehaciente, ¿no? Sí, el tema es que justamente como ya estaban tras ellos, lo usaron de pretexto y entonces a raíz de eso la persecución se hace mucho más fuerte, ¿no? Así es. Y finalmente, bueno, la ejecución también fue dramática porque a pesar de que confiesa este señor, pues ya habían fusilado a 2. Bueno, los fusilan juntos. Ujú. Entonces, ¿Cómo fue esa parte? Sí. la policía se da a la tarea de capturar a los hermanos Pro. Ellos tenían que estar cambiando de casa, ¿no? Bueno, pues, en general yo creo que mucha gente lo hacía así. Entonces, parece ser que una señora se va a confesar con el padre. Cuando sale, la detienen. Ella no dice nada, pero su hijo, que iba con ella, por miedo y por amenazas, dice que fue a confesarse con un sacerdote y bueno, pues con eso ya saben dónde está el padre Pro. Simplemente esperan todo el día hasta la noche, pues sitian el lugar, entran a las 2, 3 de la mañana y capturan a los 3 hermanos Pro. Sí, los encuentran juntos. Los meten a la cárcel y confiesan que son inocentes. Primero no saben ni por qué los detienen. Claro, ¿por qué me acusan? Sí, ¿no? sí, o sea, cuando los levantan, bueno, señores, a la cárcel. ¿Pero por qué? ¿De qué se nos acusa, no? Y ya saben ustedes. No, perdón, no tenemos ni idea, o sea, no hemos hecho nada malo. En fin, los meten a la cárcel. Sus declaraciones son que son inocentes los 3. Sale en la prensa, en el periódico, que están en la cárcel los autores del atentado contra el general Obregón. Y Luis, que lee el periódico... Sí, siente remordimiento y culpa. Exactamente. ¿No? Entonces dice, pues no. Sí es cierto que a Luis lo habían interrogado días antes. Y él dijo, no, señores, yo no tengo nada que ver. Claro, se lavó un poco las manos porque no quería ser inculpado. También hubo una cosa muy interesante, y es que él consigue un boleto para la corrida, va a la corrida, y para su sorpresa ve a Obregón. El mismo día del atentado. El mismo día del atentado, una hora después del atentado. Claro, y ahí es donde verifica que no le pasó absolutamente nada. Nada más hizo mucho humo esta bomba. Exactamente. Pero fue el pretexto ideal para hacer la gran persecución, tristemente. Exactamente. Y entonces, cuando lo detienen a él, por sus trabajos en la liga y lo que fuera, por una sospecha de que pudiera estar involucrado, él dice, no, señores, vamos a ver, usted mismo me vio en la plaza. Estuve yo en la plaza, soy totalmente inocente. Qué bárbaro. Bueno, pues se la compran, como se suele decir hoy en día. Cuando los Pro están en la cárcel, él decide entregarse, se entrega y pues ya la policía no va a detener el proceso, se decide que los fusilen y los fusilan el mismo día. Fusilan al padre primero, después a Luis, después a Humberto, después a Juan, que fue un obrerito el que salió corriendo el día del atentado, y se detienen las ejecuciones cuando sobra todavía Roberto, el más joven de los hermanos Pro, ese día apresados, y era el más chico también de la familia. Con 21, 22 años, no lo matan, él es mi abuelo, ¿no? Exacto. Pues de todo ahí la eso se conexión. cuenta en el libro, de ahí la conexión. Si quieren saber todo de primera mano, pues aquí está el libro y además el donativo que se da por este libro, pues es para seguir con esta labor de las despensas y ayudar a aquellos que menos tienen. Así que pues toda esta información estará publicada para quien quiera adquirirlo y quiera leerlo completito. Sí, la intención justamente es que podamos poner en la descripción de este video todos los datos para que puedan acercarse y conocer este libro, El Padre Pro, por El Padre Pro, justamente por ser familiares. Son extraordinarias las anécdotas que nos ha compartido Padre Humberto Pro, muchas gracias por ello. Gracias a ustedes. Compartiremos todos los detalles para que puedan también quien guste hacer algún donativo para esta causa de las despensas que hace la familia, y para quien quiera también adquirir el libro, pues que pueda contactarlos y encontrarlos por ahí. Algo también importante que queremos señalar es que sigan al Padre Humberto Pro en sus redes sociales, también por YouTube. Pueden encontrarlos si ponen en el buscador simplemente Humberto Pro, van a dar con su canal y tiene extraordinarias cápsulas de 7, 10, 12 minutos con temas muy profundos y manejados con mucha actualidad, con mucha conciencia de lo que hace falta hoy en la sociedad, y lo felicitamos mucho por esa iniciativa. Pues muchísimas gracias. Gracias por las felicitaciones y por la invitación, por el espacio.
Pues gracias Gracias a Ceci a Mundo Valderrama. Católico. Exacto, gracias a Mundo Católico, y continuaremos con otra serie de programas acerca de estos grandes temas. Muchas gracias.